Entonces, el condenado debe ser notificado personalmente. En el caso de que el condenado está privado de su libertad, el condenado debe ser traído al tribunal y se le debe notificar su condena. Con todo se le muestra su sentencia, su condena, se le impone de la condena, dice la sala casación penal. Acá entonces estamos revisando, para que ustedes sepan, y aquellos que de alguna manera llevan una secuencia de las sentencias, estamos revisando la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Entonces estamos revisando en este momento esta sentencia que me pareció muy importante. Tan en la importancia que hace poco un colega me hacía esa pregunta. Me decía, Daniel, a mí me notificaron de la sentencia, me decía el abogado defensor, pero ¿usted cree que es necesario que se notifique también al condenado? Pues sí, sí es necesario. No basta con que la sentencia se le notifica a la víctima o a su apoderado, se le notifica al Ministerio Público, que es el que tiene la acción penal, se le notifica al defensor y se le debe notificar al condenado. Si el condenado está privado de su libertad, entonces hay que trasladarlo hasta el recinto del tribunal y notificarlo, imponerlo de la sentencia. Así lo ha determinado la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces ha dicho la sala, por ejemplo, en este caso que estamos analizando, en este caso que ya lo estuve revisando, una persona fue condenado por homicidio intencional calificado por motivos fútiles innobles e innobles. Esta persona, acá en ese juicio que se llevó a cabo, fue condenado a 17 años de prisión. Y esa sentencia, el tribunal, creo al Ministerio Público tampoco lo notificó, notificó a la víctima, notificó al defensor y luego dijo que había notificado también al Ministerio Público y que había notificado a todas las partes. Pero la realidad, la verdad, es que no fue así. Entonces dice la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo, lo que resulta determinante para esta Sala de Casación Penal es la omisión absoluta de notificación a la representación del Ministerio Público y con mayor gravedad, dice la Sala, la falta de traslado e imposición personal de la sentencia al acusado. Entonces la Sala hace un énfasis y dice, y con mayor gravedad, el hecho de no haber trasladado al condenado desde su sitio de reclusión hasta la sede de este tribunal y haberlo notificado. Esto tiene una importancia fundamental, porque es allí, en el momento que las partes son notificadas, que nace ese derecho de impugnabilidad, dice la sala, ese derecho a ejercer los recursos que tiene lugar, nace ese derecho, el derecho a apelar. Si no estoy conforme con esa sentencia, porque considero que esa no era la condena, o que esa no era, que no estaba fundada, que es incongruente, que es inmotivada, que hay silencio de prueba, inclusive, bueno, los vicios que ustedes consideren que pudo haber ocurrido allí en esa sentencia. Recuerde que una sentencia, toda sentencia, debe cumplir con ciertos requisitos formales que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Y si esa sentencia que se dicta no cumple con esos requisitos, entonces la parte tendrá derecho a apelar y a ejercer todos los recursos que de allí se deriven. No solamente apelar, si apela y va a la Corte de Apelaciones y igualmente no es satisfecho con su pretensión, pues entonces tiene derecho también a interponer el recurso de casación, como ocurrió en este caso. Asimismo, posteriormente, pues tendrá otros recursos. Le queda la posibilidad de un amparo constitucional, como le queda también la posibilidad de una revisión constitucional. Entonces, vamos a seguir revisando las razones que expuso la sala para declarar la nulidad, porque acá fue declarada la nulidad absoluta de ese acto del tribunal. No en sí. Al respecto, tras la revisión, dice la sala, que lo más grave, la mayor gravedad fue la falta de traslado e imposición personal de la sentencia al acusado. Es imperativo para esta sala reiterar que en el caso de los procesados privados de libertad, mire que la sala hace énfasis y se refiere específicamente a los privados de su libertad. La notificación no es una mera formalidad no esencial. La jurisprudencia pacífica y reiterada de este máximo tribunal ha establecido que el acto de notificación del fallo condenatorio activa el principio de impugnabilidad subjetiva. Es decir,
es indispensable que el condenado sea trasladado a la sede del tribunal para que el juez le imponga del contenido íntegro de la decisión. Como les decía anteriormente, en el momento que finaliza el juicio, el juez dice absuelto o culpable. En este caso fue condenado, fue declarado culpable. Pero después viene, que no es en ese acto, después viene el extenso, el íntegro de la decisión. Y que es donde se van a explicar las razones de hecho y de derecho por el cual esa persona fue declarada culpable. Entonces el tribunal debe notificar al condenado, debe notificar a todas las partes, pero muy especialmente, vamos a decirlo así, al condenado. Por eso que la sala dice, pero y lo más grave, dice la sala, es la falta de traslado e imposición personal de la sentencia al acusado. Entonces, porque allí es cuando nace, dice la sala, el principio de la impugnabilidad subjetiva. Es decir, es indispensable que el condenado sea trasladado a la sede del tribunal para que el juez le imponga del contenido íntegro de la decisión, explicándole los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su condena. Entonces es allí cuando le nace a ese condenado, a través de su defensor, ese derecho subjetivo de impugnabilidad. Es allí cuando entonces va a nacer el derecho para ejercer los recursos que considere. En este caso, el recurso que tiene es el recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones. Ahora bien, en este caso, el tribunal de juicio no hizo lo que tenía que hacer. No trasladó al acusado para imponerlo de esa sentencia. Tampoco notificó al Ministerio Público y de manera errada, equívoca, hizo un cómputo alegando que sí había notificado a todas las partes. Al respecto, la sala ratifica, sigue la sala explicando y diciendo, la sala ratifica el criterio vinculante, óigase bien, vinculante, o sea, de obligatorio cumplimiento, acogido tanto por la Sala Constitucional, sentencia 1284, de fecha 1907 del 2001, como por esta Sala de Casación Penal, según sentencia 233 del 207 del 2010 y 300102 del 2016, según el cual, en los casos en que el imputado o la imputada se encuentren privados o privadas de su libertad, necesariamente debe ser trasladado para imponerlo o imponerla de la sentencia publicada. Solo así, dice la sala, se garantiza el ejercicio pleno de la tutela judicial efectiva. Tutela judicial efectiva, y yo diría también que el derecho a la defensa y el debido proceso, la expectativa plausible. En el caso sub iudice, al omitir el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, el traslado e imposición personal al ciudadano condenado de la sentencia que lo condena a cumplir una pena de 17 años de prisión por la comisión del delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, previsto y sancionado del artículo 406, numeral 1 del Código Penal, se le colocó en un estado de indefensión, impidiéndole conocer las razones de su condena y el inicio cierto de los lapsos para ejercer los recursos correspondientes. ¿Hace cuenta usted de lo importante que es entonces? Porque es a partir de allí, es a partir de esa notificación, si esa notificación no se hace conforme a derecho, entonces no pueden hacer el lapso para que la parte que se pueda sentir inconforme con esa sentencia, no pueden hacer ese lapso para que nazca ese derecho a impugnar a través del recurso de apelación. Entonces, al no ser notificado, no se va a empezar a computar ese lapso que necesariamente debe existir, debe computarse, para que se configure. Si la parte no apela dentro del lapso, una vez que sea notificada, pues ya es su derecho de hacerlo o no hacerlo. Entonces, en tal sentido, dice la sala, es forzoso para esta sala señalar que los jueces de alzada en su labor de revisión no pueden limitarse a una verificación aritmética de los lapsos. Su deber, como garante de la legalidad, les exige constatar, previo al cálculo de los días de despacho, si el acto de notificación que daba inicio a dicho lapso se había perfeccionado conforme a derecho. O sea, el acto de impugnabilidad. Al omitir, dice la sala, al omitir la revisión de las actas, el juez de alzada, que en este caso es la Corte de Apelaciones, al omitir la revisión de las actas del expediente y pasar por alto que el acusado no había sido impuesto personalmente del fallo condenatorio, la Corte de Apelaciones incurrió en una convalidación tácita del vicio que generó tal indefensión. Porque
¿Qué fue lo que ocurrió acá? Que en primer lugar el que viola este derecho al condenado es el tribunal de juicio, que dictó la sentencia. Pero luego la parte apela y a lo que va a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones lo que hace es ratificar el error del tribunal de juicio, que alegó que sí se había notificado y que el recurso era extemporáneo. Y al hacer un cómputo, al revisar los lapsos procesales, se verifica, se determina que el tribunal de juicio nunca había notificado al defensor público por una parte, pero tampoco había trasladado al condenado para notificarle de esa condena. En razón de lo cual, entonces, ese lapso de impugnabilidad nunca nació. Y si nunca nació, entonces el condenado, la parte, nunca tuvo derecho a realizar su apelación. Y cuando la hizo, se la declararon extemporánea, porque según un cómputo errado que había sacado el tribunal de juicio, había determinado que sí lo había notificado, lo cual era totalmente falso. Y así quedó demostrado de actas y de un cómputo que hizo la Corte, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, al omitir la revisión de las actas del expediente y pasar por alto que el acusado no había sido impuesto personalmente del fallo condenatorio, la Corte de Apelaciones incurrió en una convalidación tácita del vicio que generó tal indefensión. El vicio lo generó el Tribunal de Juicio. Al declarar la extemporaneidad del recurso, la Corte declaró la extemporaneidad del recurso basándose en una notificación inexistente o defectuosa. La inadmisibilidad decretada bajo esas circunstancias se torna a juicio de esta sala en un acto írrito que cercena el derecho a la doble instancia y la tutela judicial efectiva. Evidenciada como ha sido esa violación de derechos constitucionales fundamentales, la Sala de Casación Penal, conforme a lo previsto en el artículo 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal, estima forzoso declarar de oficio la nulidad absoluta de las actuaciones cumplidas con posterioridad al acto írrito. Obsérvense una cosa, no es que la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio haya quedado nulo, no. Lo que queda nulo son los actos posteriores a la sentencia. Es decir, que el Tribunal de Juicio, a lo que la Sala de Casación Penal declara la nulidad de oficio de todo aquello actuado luego del acto írrito, del acto de la falta de notificación personal a las partes. Entonces se retrotrae el proceso y entonces debe el Tribunal de Juicio proceder conforme a derecho a la notificación de la parte que no había sido notificada. En consecuencia, se repone la causa al Estado de que el referido juzgado primero de primera instancia en función de juicio del Estado Falcón ordene la notificación personal del ciudadano condenado de la sentencia dictada el 4 de noviembre del año 2020 y publicada en su texto íntegro el 8 de agosto del 2022, con las debidas garantías constitucionales a la defensa y al debido proceso, y practique la notificación de todas las partes de la referida decisión a los efectos del ejercicio de los recursos legales correspondientes, y así se decide. En virtud de esas graves irregularidades decretadas, esta Sala de Casación Penal, en ejercicio de sus facultades disciplinarias y correctivas, se ve en la imperiosa necesidad de realizar un llamado de atención. En primer lugar, al Tribunal Primero de Primera Instancia en función de juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, por la inobservancia de las formalidades esenciales del procedimiento, al pretender ejecutar el acto de apelación sin haber garantizado el traslado y notificación personal del acusado privado de libertad, vulnerando flagrantemente la doctrina vinculante de este máximo tribunal y generando un retardo procesal innecesario que atenta contra la celeridad de la justicia. Asimismo, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, por la ligereza con la que procedió al análisis de la admisibilidad del recurso, en razón de la nulidad aquí decretada, resulta inoficioso para la Sala de Casación Penal entrar a conocer el recurso de casación incoado por el abogado, toda vez de que se ha decretado esta nulidad. Entonces, quedamos claros, yo pienso que estamos súper claros de la razón, del motivo, lo que motiva a que la decisión, a que la sentencia que dicte el Tribunal de Juicio, y en este caso que es una sentencia condenatoria, debe ser notificada al condenado. Es más, debe ser notificada a todas las partes. Entonces la Sala de Casación Penal identificó correctamente un vicio de orden público, calificado técnicamente como un error improcedendo, una infracción grave a las formas esenciales del procedimiento que afecta directamente derechos constitucionales y no admite convalidación. Este tipo de vicios puede ser examinado de oficio, como en efecto lo examinó la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que produjo la nulidad absoluta conforme a los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal.
no está sometido a preclusión ni a voluntad de las partes, porque se trata de un vicio de orden público que nunca jamás puede ser convalidado. Desde el inicio la sala deja claro que no se trata de un simple error o defecto formal, sino de una lesión estructural al proceso penal. El primer gran vicio fue el falso cómputo de notificación, una ficción procesal creada por el Tribunal de Juicio. El Tribunal de Primera Instancia dejó constancia de que las partes se dieron por notificadas el 16 de septiembre del 2022, cosa que no fue así. Ese cómputo se construyó sobre una premisa falsa, lo que convierte el acto en un acto írrito, un vicio capital, omisión de la imposición personal de la sentencia al acusado privado de su libertad. Este es el núcleo constitucional de esta sentencia. No es una formalidad, es una garantía esencial. La sala reafirma una doctrina vinculante y reiterada. En los casos de imputados privados de libertad, la notificación del fallo solo se perfecciona con el traslado del acusado al tribunal y la imposición personal de la sentencia que se dictó. Esto conecta directamente con el artículo 49 de la Constitución, debido proceso, artículo 26, tutela judicial efectiva y el principio de impugnabilidad subjetiva. La jurisprudencia consolida, ignorado por el Tribunal de Juicio. O sea, el tribunal ignoró estas sentencias vinculantes que ya existen. Por eso, el llamado de atención que hace la sala penal tanto al Tribunal de Juicio, tanto al juez del Tribunal de Juicio, como a los jueces de la Corte de Apelaciones. Todas coinciden en un punto: sin imposición personal del fallo no comienza a correr ningún lapso recursivo. Por eso es importante esa notificación. El acusado fue condenado a 17 años de prisión. Nunca se le explicó por qué fue condenado. Nunca se le indicó desde cuándo podía recurrir o desde cuándo comenzaba a correr ese lapso para ejercer sus recursos si no está conforme con la sentencia. Eso es un derecho, y un derecho constitucional de orden público. Esto configura un estado real y material de indefensión. Garantías constitucionales directamente vulneradas. La sala identifica, y con razón, violación al derecho a la defensa. El acusado no pudo decidir si recurrir. No conoció fundamentos fácticos ni jurídicos. Se le privó de una defensa consciente y efectiva. También se le violó el debido proceso. Se ejecutaron lapsos sin un acto válido que los activara. Se le quebrantó la secuencia lógica del procedimiento. La tutela judicial efectiva, el proceso dejó de ser un instrumento de justicia para convertirse en un obstáculo. Se produjo una denegación material de justicia. Derecho a la doble instancia. Al declarar extemporáneo un recurso que nunca pudo ejercerse válidamente, se cercenó el acceso a la revisión del fallo. Vicio autónomo de la Corte de Apelaciones convalidó. La Corte de Apelaciones, con su actuación, convalidó el acto írrito. Aquí la sala es particularmente severa y correctamente severa. Un error de la alzada, análisis meramente aritmético, le dice la sala penal. La Corte de Apelaciones se limitó a contar días. No verificó si el lapso había nacido válidamente. Confió ciegamente en un cómputo viciado. La doctrina es clara. Los jueces de alzada no son contadores de días, son garantes de la constitucionalidad. Una convalidación tácita y una violación constitucional al declarar inadmisible por extemporáneo. Legitima una notificación inexistente, convalida una indefensión originaria y deniega justicia por vía formal. Esto convierte la inadmisibilidad en un acto írrito, incompatible con el Estado constitucional de derecho. La sala actúa conforme al derecho. Declarar de nulidad absoluta todas las actuaciones posterior al vicio, ordenar la reposición al Estado de notificar personalmente al acusado, notificar a todas las partes y permitir el ejercicio real de los recursos. Lo más importante, la nulidad no es un beneficio, es una restauración del orden constitucional. Y finalmente la sala toca hacer un llamado de atención, función pedagógica y disciplinaria, que siempre, o casi en muchas ocasiones, la sala hace esa función, cumple con esa función pedagógica y disciplinaria. Este punto es clave para todos como argumento en futuros casos, por desconocer doctrina vinculante, forzar los lapsos sin garantía y generar retardo procesal innecesario. A la Corte de Apelaciones, igualmente, por una falta de celo judicial, análisis superficial de las actas y una inadmisibilidad automática. Este llamado de atención refuerza el carácter estructural del vicio, con un valor doctrinal de la sentencia. Esta decisión es altamente utilizable porque refuerza la obligatoriedad del traslado del privado de libertad, reafirma que los lapsos no corren sobre notificaciones defectuosas, limita la discrecionalidad de las Cortes de Apelaciones, consolida la nulidad como instrumento de tutela, no de formalismo. Conclusión final de esta sentencia es correcta, garantista y pedagógica. Reafirma que la forma es garantía cuando protege derechos. Recuerda que la justicia penal no puede operar a espaldas del condenado. Y permite decirlo con claridad profesional. Un proceso donde el condenado no sabe por qué fue condenado no es proceso, es arbitrariedad. Gracias por estar acá, gracias por seguirme, gracias por permitirme llegar a ustedes.